Buenas noches, chicos, por acá estamos otra vez. Un placer saludarles. Qué bueno, de verdad. En el día de hoy vamos a tratar un tema bastante importante, especialmente para aquellos que están más enfocados hacia el área de desarrollo de programación. Vamos a hablar de lo que son los procedimientos almacenados. Es un tema bastante extenso. Yo tenía pensado hacerlo en una sola sesión, pero conforme empecé a escribir el post, me percaté de que era mucho material para hacerlo en una sola noche. Considerando eso, entonces lo vamos a hacer en dos sesiones. ¿De acuerdo? En primer lugar, vamos a describir lo que es un procedimiento. Si me preguntan a mí qué es, yo les diría que no es más que un conjunto de instrucciones escritas en lenguaje Transat SQL o en CLR para los que conocen un poquito del mundo del .NET Framework, Common Language Runtime. La ventaja que tenemos con los procedimientos almacenados, la mayor ventaja es que es un código que puede ser reutilizado. Otra ventaja es que me lleva las reglas de negocio al entorno de base de datos y no al código de la aplicación como tal. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo varios módulos que necesitan consultar un cliente o consultar la información de los clientes, en lugar de yo reescribir dentro de mi aplicación el mismo código una y otra vez, simplemente invoco un procedimiento almacenado que se programó previamente para eso, entonces ya lo tenemos ahí escrito, por tanto lo reutilizamos y nos evitamos el retrabajo. Esas son de las ventajas. Los procedimientos almacenados usualmente lo abreviamos con SP por sus siglas en inglés, Store Procedure, y pueden o no recibir parámetros. A diferencia de las funciones, es que el procedimiento almacenado pudiera o no estar recibiendo un parámetro. O sea, usted tiene un procedimiento, por darles un ejemplo, que cada mañana necesita enviar una serie de información por correo, entonces dispara el correo, el procedimiento almacenado de manera automática, y dentro de su procedimiento tiene las instrucciones que dice que envíe la venta del día anterior. No le estamos pasando ningún parámetro porque es una sentencia que pudiéramos estar escribiendo bastante fácil dentro del código del mismo. En SQL Server nosotros vamos a ver tres tipos de procedimientos almacenados. Voy a empezar de atrás hacia adelante. El último, que son procedimientos almacenados extendidos, ya Microsoft recomienda que no se utilicen. Usualmente son unos DLL que se programan en algún lenguaje externo y se instalan dentro de la instancia, dentro de la base de datos del servidor de SQL Server, y se invocan utilizando conexiones hacia esa instancia y esa base de datos. Ya están, como quien dice, desfasados, porque en versiones próximas Microsoft hace la advertencia de que ya se estarán removiendo de su ambiente. Otro tipo de procedimiento almacenado son los procedimientos almacenados del sistema, que se almacenan por lo regular dentro de la base de datos que se llama Resource, que es una base de datos de solo lectura y oculta. No se ven. Si nosotros vamos al management y expandimos, les muestro en pantalla, y expandimos las bases de datos del sistema, como pueden ver acá, esa base de datos de Resource no existe, es una base de datos de solo lectura y que está oculta dentro del manejador. Los procedimientos almacenados del sistema usualmente realizan rutinas que están enfocadas a la administración del entorno, administrar, gestionar, conocer. O sea, si necesitamos información concreta de un objeto, de un, eh, de un estado del servidor, entonces podemos hacer uso de ellos. Ese es un tema que tengo pensado tratarlo aparte, porque
lo que quiero ver hoy está más enfocado, como les decía al inicio, a la programación y los procedimientos almacenados del sistema. La mayoría están enfocados a la parte de administración o de gestión del entorno de base de datos. Sí hay unos cuantos del sistema, como por ejemplo, cuando queremos ver un objeto en particular, de qué trata o lo que sea. Yo tengo una tabla ahí que se llama clientes, que es la que siempre utilizamos. Entonces escribo el sp-help seguido del objeto, ejecuto esa sentencia y me va a dar qué tipo de objeto es. Ahí me está diciendo que es una tabla, de qué está compuesto y cuál otra característica pudiera estar teniendo. Para ejecutar un procedimiento puedo hacerlo de manera directa o puedo incluir también la sentencia execute. Se pone con letra azul una palabra reservada o abreviándola, exec, seguido del nombre del procedimiento. O sea, para los fines es exactamente lo mismo. Por último, tenemos los procedimientos almacenados del usuario, que son los que vamos a tratar esta noche. Se almacenan dentro de cada base de datos. Si se fijan, tenemos la base de datos y cada una de ellas tiene su pestaña para agrupar los tipos de objetos. Los procedimientos almacenados los vamos a encontrar dentro de programabilidad, Store Procedure, y ahí vamos a ver los que tenemos ya creados. Voy a eliminar este porque es parte de lo que les voy a explicar hoy como ejemplo. Los procedimientos almacenados creados por el usuario, o sea, por nosotros, pueden ser escritos con Transat SQL o, como les decía al inicio, con instrucciones de .NET Framework o CLR. Se instalan, o sea, usted puede escribir una rutina en C# y todo lo demás y lo instala dentro de su entorno de base de datos y funcionan perfectamente, tal cual si fueran escritos en Transat. Esos dos tipos de lenguajes. El que vamos a ver acá, naturalmente, yo no soy desarrolladora, es el que se escribe en el lenguaje nativo de SQL Server. Okay. Para crear un procedimiento almacenado, nuestra primera instrucción es el create procedure. Hago un paréntesis acá para decirles que cuando nosotros estamos programando ese tipo de objetos, tenemos que validar si existe o no con una instrucción que se llama if exist, una condición y todo lo demás. Verificar si existe, lo eliminamos y lo recreamos nuevamente. Sucede mucho con las tablas temporales cuando estamos haciendo procedimientos almacenados muy extensos y con cualquier otro tipo de objeto. En la versión 2016 de SQL se incluyó esta cláusula que dice create or alter. En el blog hay un pequeño artículo muy breve sobre el tema. Es de mucha utilidad porque ya no nos va a dar el error que dice que el procedimiento ya existe o no existe. Ok, entonces les comentaba que en la versión 2016 ya no tenemos que hacer ese tipo de validación de si existe o no existe. Simplemente incluimos la cláusula create or alter seguido del nombre del objeto y eso, si en caso de que exista, le va a hacer un alter, o sea, lo va a sobreescribir. En el caso contrario, lo va a crear desde cero. Retomando el tema de lo que nos incumbe en este caso, ¿verdad? Entonces, lo primero que les decía es que lo primero que vamos a poner al momento de crear un procedimiento es la sentencia create procedure y luego el esquema, punto, el nombre del procedimiento. Como vamos a trabajar aquí en el esquema de BO, que es el que está por defecto para ese usuario, simplemente lo dejamos así y le asignamos consultar todos un nombre al procedimiento
todos los clientes. Ya hemos hablado que a mí me gusta poner los nombres bien descriptivos. Se congeló nuevamente. Si por favor me pueden validar, voy a poner la grabación en pausa. Ok, me dicen que no. Entonces, luego de que le asigno un nombre a mi procedimiento almacenado, siempre lleva la cláusula A. Ok, luego de esa instrucción y con el señor que vende el pan de fondo, eh, escribimos entonces lo que deseamos que nuestro procedimiento almacenado realice. ¿Cuál es la función que va a realizar en este caso? Lo que vamos a hacer es un procedimiento simple. Vamos a crear un procedimiento. Yo lo tengo por acá creado, pero lo vamos a escribir desde cero. Que nos traiga todos los clientes que tenemos en la tabla que siempre utilizamos para las pruebas. Vamos a elegir al menos 3 columnas. Vamos a poner disco mientras para que nos funcione el cliente ID. Vamos a traer el primer nombre y luego el apellido. Básicamente ya nosotros tenemos un procedimiento ahí. Bueno, si me preguntan a mí, ¿por qué hacer un procedimiento si podemos hacer un select? Bueno, tiene esta forma de trabajar. Un paréntesis, recuerden que el procedimiento almacenado no es únicamente para hacer selects dentro, sino que pueden hacer múltiples instrucciones, cálculos y todo lo demás. Eso es un ejemplo sencillo. Una ventaja de nosotros escribir las sentencias que seleccionan o que manipulan los datos dentro del procedimiento almacenado es que al momento de darle permiso a los usuarios, le vamos a dar permiso sobre el procedimiento, permiso de ejecución y no sobre los objetos de tipo tabla o de tipo vista. O sea, nuestros clientes, lo que utilizan, lo que tienen acceso a las bases de datos, no pueden ver estructura. Lo mismo sucede con los ataques que pasan en las aplicaciones que son consultadas o utilizadas a través de Internet. Si lo manejamos con procedimientos almacenados es mucho más seguro. Nos disminuye los ataques de cambio o suplantación de identidad. El señor del pan, les repito, me desconcentra bastante. Entonces, una vez nosotros tenemos ya la consulta hecha, le damos a ejecutar y ya tenemos ahí creado nuestro primer procedimiento almacenado. Como les decía ahorita, lo pueden ejecutar simplemente escribiendo el nombre del procedimiento o incluyendo la sentencia execute. Si se fijan ahí, es exactamente lo mismo, sucede lo mismo que si yo hago un select sobre la tabla de clientes al momento de ejecutar el procedimiento almacenado. Cuando queremos o deseamos incluir dentro del procedimiento parámetros, cuando hablo de parámetros me refiero a poder pasar o incluir, pasar, se me fue la palabra, dentro del procedimiento almacenado, condiciones que se van a dar al momento de nosotros ejecutarlo. ¿De acuerdo? Pasar, exacto, pasar, gracias. El mundo de la programación. Entonces, pasamos los parámetros al momento de ejecutar el procedimiento almacenado. Para hacer eso, vamos a crear otro procedimiento. Poner esto un poquito más hacia abajo. Y vamos a imaginar que necesitamos consultar los clientes. Tenemos una pantalla en nuestro sistema donde vamos a buscar los clientes por nombre o por apellido de manera indistinta, basado en el mismo parámetro. Para definir un parámetro, antes de las sentencias, simplemente escribimos el nombre de nuestro parámetro. Vamos a ponerle nombre completo y el tipo de datos que va a estar recibiendo esa condición. En este caso es un valor alfanumérico, lo vamos a poner, qué sé yo, de 150. Hasta ese momento el parámetro ahí no me está haciendo nada porque yo no lo estoy utilizando dentro del cuerpo de mi procedimiento almacenado. Lo que voy a hacer es que entonces voy a escribir una condición donde
el primer nombre se parezca, porque no estamos realizando una búsqueda exacta textualmente, ¿verdad? Se parezca, y vamos aquí a concatenarle nuestro parámetro que se llama arroba nombre completo. Ahí está. Pero ¿qué sucede? Que ahí únicamente me está buscando por el primer nombre. Entonces vamos a agregar una segunda condición que me diga dónde el primer nombre se parezca al valor que estoy enviando en el parámetro, o pasando, como dice Jordi, o en caso contrario, que el apellido de esa persona o de ese cliente o de esos clientes me devuelva un valor similar. Si yo lo copio y lo pego, pues mucho mejor al que estamos recibiendo dentro del parámetro del nombre. Ejecutamos el procedimiento y me dice que hay exactamente. Consultar clientes, me dice que había otro procedimiento con ese nombre. Al momento de ejecutar ese procedimiento, si trato de hacerlo del mismo modo que ejecuté el anterior que creamos, entonces me va a dar un error. ¿Por qué? Si puedo poner esto más pequeño, me dice que mi procedimiento está esperando algún tipo de valor para el parámetro nombre completo. Ahí tiene cantidad de formas de usted pasar el parámetro. Usted puede ir desde acá, vamos a refrescar procedimientos almacenados, y aquí, si le dan un clic derecho, como tercera opción, voy a poner esto en pausa 30 segundos. Ok, entonces, como les venía diciendo, el error que nos está dando es porque tratamos de ejecutar el procedimiento sin el valor correcto del parámetro del nombre. Anterior a iniciar el video, yo me aseguré de buscar un valor que tuviera un resultado, ¿verdad?, bastante bueno para el ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar el procedimiento. Voy a subir esto, y si se fijan, está buscando cualquier cliente que en el primer nombre o en el apellido tenga la palabra John. No es una búsqueda exacta porque utilicé aquí un like. Por eso tenemos 218 incidencias o 218 resultados. ¿Les queda claro? No sé si tienen alguna duda hasta este punto. Para eliminar un procedimiento que ya hayamos creado, simplemente escribimos la cláusula drop de procedure y ejecutamos esa parte, y ya con eso lo eliminamos. Si queremos incluir, ya ahí lo creé nuevamente, si queremos incluir más de un parámetro, vamos a poner en la tabla de clientes, vamos a poner la edad, y lo vamos a poner un valor tiny int porque nadie tiene más de 500 años. Vamos a decir que nos busque esos clientes cuyo primer nombre o apellido coincida con el parámetro del nombre completo, que la edad sea mayor, cambiar el idioma, o igual al parámetro que voy a pasar acá con un valor numérico. Si me dice que existe, entonces para modificar ese procedimiento que ya existe, cambio el create por un alter y le doy F5. Ahora, cuando quiero ejecutar ese mismo procedimiento con dos parámetros, todo lo hago separándolo por coma. Ahora vamos a traer todos los John que tienen una edad mayor o igual a 25 años, separados por coma. 18, vamos a agregar la edad aquí. Okay. Aquí están los que tienen más de 25. Si subo el parámetro, pues me va a ir trayendo menos personas.
Ahí bajó a 156. No sé si tienen alguna duda al momento de si, si necesitan consultar algo. Hay una forma relativamente fácil para empezar a crearlos. Ustedes le dan acá. Pues si se les dificulta, yo entiendo que muchas veces cuando uno está iniciando a aprenderse todo esto, toda esta mecánica, lleva un poquito de tiempo, entonces simplemente vienen aquí a la base de datos donde lo van a crear, buscan programabilidad, Store Procedures, le dan un clic derecho y le dicen que van a hacer uno nuevo. Él le va a agregar todo esto. Si se fijan, le pone arriba la parte sobre la que yo le hago énfasis de documentar. Tengo esta tecla. Entonces aquí escriben sus nombres, todo lo demás y el nombre del procedimiento, la definición de los parámetros y luego aquí les está diciendo que escriban sus condiciones dentro de estas líneas. Ok, el set no count se utiliza cuando usted no quiere, set no count on, cuando usted desea o prefiere que SQL no cuente la cantidad de registros que está retornando. Por ende, cuando incluimos eso dentro de la ejecución de un procedimiento, el mismo se ejecuta más rápido. No va a contar cuántos registros se retornó. Eso se llama query hint. Hay una serie de query hints así para agilizar las consultas, evitar bloqueos y ese tipo de cosas. Los procedimientos almacenados no es bueno, es una recomendación que les doy, que tengan dentro de su código transact que sean dinámicos. A veces creamos una especie de variable que se llama query. Ojo, a veces hay que hacerlo. No es que yo no lo he hecho ni mucho menos. Solo que no es recomendable porque al momento de que usted va ejecutando el procedimiento almacenado, él va creando un plan de ejecución y un plan de compilación de ese objeto. En pocas palabras, busca la ruta más breve para retornar el resultado, el plan de ejecución menos costoso a nivel de rendimiento, de performance. Cuando incluimos dentro de nuestros objetos, dentro de los store procedures, queries o consultas dinámicas, lo que estamos haciendo es que cada vez que se va a ejecutar el procedimiento, se crea un plan de ejecución nuevo, el motor de base de datos lo guarda, se crean estadísticas nuevas y lo que hace es que se va volviendo cada vez más lento. Ok. En el caso de que lo necesiten, entonces es bueno que sepan que hay un procedimiento que se llama recompile, un procedimiento del sistema, y ustedes le pasan ahí como parámetro el nombre del procedimiento. Y pueden hacer esa rutina, eventualmente, qué sé yo, semanal, quincenal, dependiendo de qué tanto utilicen ese procedimiento. ¿De acuerdo? Ese es el mundo de los SP, de muchísima utilidad. A nivel de seguridad brindan, como les decía ahorita, nos brindan muchísimas facilidades en temas de programación también. Es a veces mucho más fácil trabajar toda la parte de negocios del lado del motor de base de datos, porque imaginemos un caso hipotético, un sistema de facturación cualquiera. Tenemos definido por código dentro de del código de C Sharp, de Java, del lenguaje que se utilice, la forma en que se van a calcular los impuestos de esa factura. ¿Y qué sucede? Que viene una nueva ley impositiva, hay que agregar impuestos, hay que agregar tal cosa y el cálculo ahí se va a hacer de otra forma. Si lo tenemos manejándolo desde SQL Server, el mantenimiento es mucho más rápido y menos costoso. ¿De acuerdo? Esas son las ventajas. Entonces, en una segunda entrega sí vamos a abundar, vamos a hacer procedimientos almacenados un poquito más complejos. Vamos a hacer procedimientos almacenados para actualizar datos, para eliminar datos. ¿Para qué más le gustaría a ustedes? Vamos a ver procedimientos almacenados
del sistema, como les decía, y hay uno en particular que sí quiero que lo vean, que es que muchas veces tenemos acá, y me gustaría que alguien me diga a quién le ha pasado, que cuando expandimos aquí donde están los procedimientos, tenemos una sábana enorme, 100 procedimientos almacenados, y estamos buscando uno en particular que sabemos que ejecuta una sentencia X, pero no recordamos el nombre. ¿Les ha pasado, sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? A todos nos ha pasado. Entonces, SQL tiene dos cosas que a mí particularmente me encantan. Tiene dos cosas que a mí particularmente me encantan. Les comentaba que sin esas dos funcionalidades de SQL Server yo no sé qué sería de mi vida. La número uno es cuando estamos trabajando con procedimientos almacenados. Vamos a imaginarnos que sea este, consultar clientes. Y quiero ver un código. Yo tengo mi nombre de mi procedimiento, o sea, en esta vez sí me lo sé. Tengo el nombre del procedimiento y quiero saber qué tiene dentro, porque hay algo en particular que necesito. En vez de venir aquí a filtrar el nombre del procedimiento o buscarlo y todo lo demás, a los que les gusta escribir su código, simplemente escribo un procedimiento almacenado que se llama sphelp test y le paso como parámetro el nombre del procedimiento de la vista o de la función. Cuando lo ejecuto, si se fijan acá, me retorna el mismo código con el que yo creé mi procedimiento almacenado. Si se fijan, acá. Ese es el primero. El segundo es para cuando no sabemos cómo se llama el procedimiento, pero sí sé que dentro de él, del procedimiento, se menciona la columna edad. Entonces, hay una tabla que se llama syscomments. Mientras tanto, mi cachorrito me está mordiendo los pies. Syscomments. Aquí, si se fijan, como es una base de datos de prueba y muy pequeña, simplemente me retornó 13 columnas, pero está el ID del objeto y todo lo demás. Y aquí dentro de la columna texto, o text, perdón, está nuestras consultas o nuestras instrucciones. Voy a poner la palabra text dentro de corchetes porque es una palabra reservada de SQL. Y vamos a hacer un like y vamos a buscar el procedimiento almacenado que nos menciona dentro la columna edad. Y aquí simplemente agarramos y vemos que nuestro procedimiento es este que se llama consultar clientes. Es algo que a mí me sirve de muchísima utilidad cuando uno trabaja con sistemas muy grandes, con varias bases de datos y que tienen muchas funciones, muchos procedimientos almacenados. Esta consulta nos ahorra bastante tiempo de búsqueda cuando necesitamos conocer un dato en concreto. Eso ha sido todo por esta noche. Espero de verdad que hayan entendido. Tal parece que sí, porque no han realizado ninguna pregunta. Y nada, pues mañana tenemos otra sesión así de cortita. Ha sido un verdadero placer.